la colocación y la respiración. Temas tremendos a la hora de cantar, temas de los cuales se ha hablado un montón y hoy vamos a tratar de darle un poquito la mirada que usamos en mi método para trabajar con estas cositas. Venga ahí, quédate por ahí. Bienvenido, queridos cantantes de todo el universo cantoril del mundo cantante. Salud, como grabo muy temprano siempre me tomo mi mate. A todos los amigos de Latinoamérica, bienvenidos a este podcast. Si es tu primera vez, suscríbete, estamos en YouTube, dejando tu comentario, tu like. Siempre está bueno crear comunidad entre gente que estamos en el mismo tema, en este caso el canto. Hoy quiero hablar de un tema cortito y al pie, no me quiero extender mucho, de dos grandes temas que son la famosa respiración y colocación, que si los ponemos en una lista yo creo que son top 1 y top 2 de lo que es importante a la hora de cantar. ¿Qué es lo más importante? Bueno, colocar la voz, respirar bien, pero bueno, ¿qué carajos son estas dos cosas, no? Tema muy normal en clase con alumnos de primeras veces, ¿no? Digo, ¿qué es lo más importante a la hora de cantar? En el 90% de los casos me dicen la respiración. Cosa que habrán escuchado o aprendido por ahí, ¿no? Lo cual no está muy errado. Y yo le digo, fantástico. ¿Qué es la respiración? Y ahí me quedan mirando como las vacas al tren. Porque me quedan como... ¿no? Y siempre le digo lo mismo. Bueno, a ver, ¿cómo podemos saber qué es lo más importante si no lo sabemos describir? Entonces digo, no es un problema. No es algo de lo que tengas que avergonzarte. No pasa por ahí. Pasa por empezar a tener un criterio. Entonces empezamos a desandar este camino de la respiración y usar un poco el sentido común, ¿no? La mayoría cuando yo le digo ¿qué es la respiración? Me dicen llevar el aire a la panza y dosificarlo. Y está bien, es algo que se dice mucho en el mundo popular del canto, que el aire es, la respiración es costodiafragmática o abdominal y hay que ir regulando el aire, dominando el aire para que las notas no se pierdan. Y ese sonido ¿dónde va? Colocado en la máscara o en los resonadores. Bueno, estas creencias, y yo voy a contar un par de ejemplos que he tenido, hace poco con una alumna, también de primera vez, ella sentía que su voz no tenía potencia, que su voz no tenía cuerpo. Y empezamos hablando de esto, ¿no? De la respiración. Y le digo, bien, ¿qué haces con la respiración? Me dice, llevo el aire a la panza para no tensar el pecho. Y yo le pregunté, le dije, mejor dicho, está perfecto lo que me estás diciendo porque claro, el diafragma, los músculos antagónicos del diafragma son los músculos intercostales y abdominales. O sea, lo estoy hablando a grandes modos, ¿no? ¿Qué es el antagonismo? Cuando un músculo trabaja, el otro relaja. Así es un poco el cuerpo humano en general. Cuando yo flexiono mi bíceps, mi tríceps se va como relajando y acompañando esta tensión. Cuando yo extiendo mi bíceps, mi tríceps se empieza como a contraer. El cuerpo humano funciona un poco así, tire y afloje. Obviamente que lo estoy explicando rudimentariamente. El diafragma tiene sus antagonistas que son los músculos abdominales. Por eso cuando el diafragma se contrae para que entre el aire, los músculos abdominales se relajan. De ahí viene la idea de que los músculos abdominales, el aire va a la panza, ¿no? Y esta chica yo le dije, bueno, vamos a analizar la cosa. Digo, ¿a dónde va el aire? Me dice, bueno, a los pulmones, con total seguridad. Y le digo, fantástico. Entonces, ¿por qué se tiene que hinchar la panza si el aire va a los pulmones que están acá arriba? Y ahí me quedo de vuelta recalculando. Entonces le dije, vamos a una cosa. Permitile al aire, dale permiso por ahora, como un juego, de que vaya a los pulmones. O sea, en el pecho. Me dice, pero se va a mover el pecho. Dejémoslo, una vez no va a pasar nada. O sea, no le estamos pidiendo a la voz que se suicide. Le estamos diciendo al pecho que se mueva, nada más. Vamos a observar qué pasa. Y lo primero que observamos los dos, ante su cara de asombro también de ella, fue que la voz tenía muchísimo más cuerpo. ¿Qué pasó? Más allá de si el mecanismo fisiológico es, no es, lo importante es que no darle ese permiso al cuerpo hacía que su voz sufriera y no tuviera las características que ella justamente quería lograr. Porque en su cara apareció que, wow, tengo más voz. Claro, estabas usando un mecanismo que tal vez a vos no te convenía. Entonces, ¿de dónde viene esto? De una idea, de una creencia. Ella creía que el aire tenía que ir a la panza porque se lo habían enseñado. Y es muy difícil contradecir a alguien que canta bien. Si te lo dice alguien que canta bien, vos lo vas a creer.
Pero para que vos puedas cantar bien, tenés que escuchar a tu cuerpo y no a otra persona. Que otra persona te pueda guiar a través de sus sensaciones, de tus sensaciones, quiero decir, perdón. Entonces, ¿el aire iba a la panza? Ponele. El aire va a los pulmones, en realidad. Y en este ejemplo, claro, cuando ella notó esa grandísima diferencia, pudo notar una grandísima diferencia en su sonido y sobre todo, como ella misma me lo describió, en su comodidad. Estaba más cómoda por una cuestión de sentido común. El aire le llegaba más rápido al pecho que a la panza. A nivel perceptivo, está más lejos la panza que los pulmones, que el pecho. Entonces, inflar el pecho siempre va a ser más cómodo y más rápido que inflar la panza. A ver, señor juez, vamos a hablar del tema. No es lo mismo inflar el pecho que levantar los hombros. Son dos mecanismos musculares distintos y que le afectan a la respiración de manera distinta. Si yo inflo el pecho, articulando, por llamarlo, o dándole movimiento al pecho, va a haber más expansión pulmonar, entre otras cosas. Si yo levanto los hombros, hay menos expansión pulmonar porque hay tensión en los hombros y eso desconfigura un montón de otras cuestiones. Entramos en un modo supervivencia. Entonces, ¿está mal llevar el aire a la panza? No. ¿Está mal no llevarlo al pecho? Sí. ¿Está mal llevarlo al pecho? No. ¿Está bien solamente llevarlo al pecho? Tampoco. O sea, acá el punto está en entender primero que el aire va a donde quiere. Y una buena inhalación va a generar una óptima exhalación. Otro alumno que se quedaba sin aire, por ejemplo, al final de la frase, me decía, me quedo sin aire. Le digo, ¿y por qué sentís que te quedas sin aire? O sea, ¿cuál es la razón que te hace quedar sin aire? Me dice, es que tengo miedo de no llegar y lo voy regulando, pero igual no llego. Más allá del mecanismo fisiológico, que es cuestionable, y lo podemos hablar y debatir, acá la creencia principal de él, como mi otra alumna le pasaba, era esto, que él creía que tenía que aguantar el aire para llegar al final y eso hacía que se quedara sin aire. Le digo, en realidad vos el aire ¿para qué lo querés? Y me decía, bueno, para que suene bien hasta el final. Fantástico. Y si pensás en eso nada más, le digo, porque en su mecánica respiratoria yo no observaba que esté pasando algo raro. Le digo, vos el aire lo querés para estimular el sonido, ¿no? Claro, exactamente. Me dice, bueno, entonces simplemente estimular el sonido, olvídate, si te quedas sin aire no pasa nada. Estamos entrenando, estamos en un laboratorio, no pasa nada. Para su enorme sorpresa también llegó hasta el final sin ningún tipo de problema. Y me miró con cara de, ¿y qué clase de hechicería es esta que estás haciendo? Le digo, no, simplemente cambiamos el mindset. Dejamos de estar en el modo supervivencia, es no me quiero quedar sin aire, al modo abundancia, llamémosle, en donde vos estás estimulando un sonido. Entonces cuando estimulas el sonido, tu cuerpo dice, es esto, y el cuerpo solito regula, ¿no? Entonces lográs un gran sonido con un menor esfuerzo y sobre todo con una mayor satisfacción. Ahí está el chiste, ahí es lo lindo. Entonces, parece mentira, pero como las emociones impactan en el cuerpo, por ejemplo, cuando esta persona tenía miedo, como me lo dijo con esas palabras, miedo de quedarse sin aire, entonces su cuerpo entra en modo supervivencia y se tensa y guarda recursos en vez de soltarlo. Entonces era normal que se quedara sin aire aunque respirara bien o tomara la cantidad justa de aire. Porque su cuerpo no podía regular porque estaba reteniendo, porque tenía miedo. Parece una tontera, pero a la luz de los resultados siempre funciona. Y cuando entramos en modo abundancia, ¿no? En un contexto más de abundancia, dice, dale, estimula el sonido, estimula, dale. Queremos para un sonido lindo, para un sonido cómodo, para un sonido placentero. Entonces el cuerpo solito te libera recursos y te va dando los recursos que necesitas, no te da ni de más ni de menos. El cuerpo es tremendamente sabio, señores, tremendamente sabio. Entonces cuando yo lo obligo, el cuerpo se resiste y me niega recursos. Por mi propio bien, porque estamos en estado de emergencia y hay que reservar. Pero cuando el cuerpo está en modo abundancia, te da. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Una es el miedo y la otra es la curiosidad. La curiosidad es saber hasta dónde podemos llegar. Y el miedo es, tengo miedo de quedarme sin, ¿no? Sentido común avasallante. Y como diría Forrest Gump, es todo lo que tengo para decir de eso en cuanto a la respiración, ¿no? ¿La respiración es importante? Sí, siempre y cuando esté libre, esté espontánea
y sobre todo esté en un contexto de esta abundancia, ¿sí? ¿Qué es lo más importante de la respiración? La inhalación. No solamente por la cantidad de aire que entra, sino por las configuraciones que hace para que el sonido después pueda tener calidad y rendimiento. Bien, vamos con el otro gran tema, que es la colocación de la voz. También, cuando algún alumno me dice, no, es que no puedo colocar mi voz, digo, ¿qué es la colocación? El sonido de los resonadores. Bien, ¿qué es el sonido? Les pregunto, y ahí sí, los mato para siempre. Porque el sonido, ¿qué es? Son vibraciones que corren, que circulan, ¿no? Entonces, yo puedo conducir el sonido o creer que conduzco el sonido hasta cierto punto. Después la fisiología y la física acústica van a hacer su trabajo, si yo dejo que eso pase. Vamos a analizar primero qué es un resonador. Un resonador es básicamente un cuenco, algo hueco con un orificio de entrada y otro de salida. Por el orificio de entrada se hace la estimulación, la fuente de sonido, que es donde va a salir el sonido, y el orificio de salida es por donde esas vibraciones van a escapar, ¿no? Escapar, iba a decir. Escapar. Eso calificaría como un resonador en cualquier instrumento, ¿no? Y el cuerpo tiene un solo resonador, pero muchas sensaciones de resonancia. Y ahí viene la gran confusión. Si analizamos dentro del punto de vista que di antes, que es un resonador, una cavidad hueca con un orificio, con una fuente de sonido y un orificio de salida, o una salida. Lo único que califica como eso es el tracto vocal en el cuerpo humano. Tiene la fuente que es laringia. La laringe es la fuente de sonido donde se produce. Y lo que filtra el sonido, lo amplifica y lo deja salir es todo el tracto vocal. Para decirlo rápidamente, la laringe es donde se produce el sonido, es este orificio de entrada. Y todo el tracto vocal, que es la garganta y la boca, por decirlo a grandes rasgos y bestialmente, es donde el sonido se va a expandir. Pasa que esas vibraciones tienen distintas características. Algunas son más pesadas, más livianas, más estridentes, más cálidas, más redondas. Van generando distintos tipos de sonoridades o sensaciones de sonoridad o resonancia. Y a eso le llamamos colocación. Con un alumno del otro día también llegamos a este ejemplo, ¿no? ¿Qué es la colocación? Es la sensación subjetiva de resonancia en el cuerpo. Mi resonancia está libre, se siente espontánea, se siente óptima. Entonces, claro, eso es una colocación. El sonido está corriendo sin ningún tipo de problema. Eso sería una buena colocación, ¿no? Pasa que muchas veces le llamamos resonadores a sensaciones de resonancia. Que yo sienta el sonido acá arriba, y te lo creo que lo sentís ahí arriba, pero no quiere decir que el sonido esté ahí arriba. El sonido está en el tracto vocal y se está produciendo por este fenómeno fisiológico y acústico una sensación de que el sonido está en otro lugar. Entonces, acomodando las sensaciones es lo que acomodamos el sonido a veces, pero no, el gran error a veces que se comete acá es que estamos acomodando las sensaciones sonoras y no las sensaciones corporales, ¿no? Entonces, me pasó con un alumno hace muy poco que no llegaba a los agudos y los agudos se le rompían y los gritaba. Y yo le digo, mira, ¿qué estás haciendo con los agudos? Me dice, no, lo estoy colocando en la máscara, más arriba. Me decía, fantástico, ¿más arriba dónde? Y se empezaba como a fastidiar por esta pregunta, pobre, lo amo, pero... Entonces me dice, acá arriba en la máscara, acá arriba es un lugar enorme. Tu cerebro no sabe a dónde mandar el sonido llegado al caso. O no lo deja ir a donde tiene que ir. Se producen esas dos cosas. Y yo le digo, ¿y si nos permitimos pensarlo más abajo? ¿Por qué tan arriba? Porque claramente no está funcionando, se está rompiendo, lo estás gritando, te sentís incómodo, te sentís tenso. Le digo, ¿por qué no probamos más abajo? Y mágicamente no se le rompió en principio. Todavía lo gritaba un poco, pero por lo menos no se le rompió el sonido, no hizo el gallo, hizo el crack. Y ya era un campañón eso, ya estábamos felices de eso. Y le digo, ¿y si bajas un poco el volumen ahora? Probemos, o sea, no estamos en un laboratorio, animémonos a probar. Y no va que le sale hermoso el agudo. ¿Qué pasó? La creencia de que el agudo iba muy arriba, o colocado en la máscara, que cuanto más agudo más arriba iba,
Cuanto más agudo, más arriba tenemos que ir. Me río solo de mis equivocaciones, me disculpo. Eso lo hacía entrar en un grado de tensión que no le convenía a su voz. Tal vez sí es lo que dice la lógica, lo que dicen los libros, pero no somos lógica ni somos libros, somos personas que tienen diferentes percepciones de su cuerpo. Entonces, lo importante es entender qué está percibiendo y si eso que percibe lo ayuda o no lo ayuda a esta persona. Entonces, el colocar tan arriba hacía que subiera el volumen inconscientemente para poder llegar. Entonces, tenía dos problemas, que no iba ahí el sonido y que tenía mucho volumen ese sonido. No entraba donde lo quería poner. Entonces, al bajar su percepción de dónde iba el sonido, entre comillas, y al bajar el volumen, encajó perfecto, como encaja la pieza perfectamente. Pero para eso tenemos que desafiar estas creencias de que el sonido es de tal o cual manera, ¿no? De hecho, pensar en el sonido es una gran limitante. Pensar en el sonido nos pone en un lugar de cosas que no podemos. Es como estornudar. Una vez que estornudé, ya está, ya se salió el estornudo. No hay nada que yo pueda hacer con el estornudo. Y analizar el estornudo no tiene mucho sentido. O las secreciones que liberó este estornudo. Lo que tengo que analizar es por qué estornudé. ¿Cómo estornudé? ¿De dónde estornudé? ¿Qué me generó este estornudo, no? Ese tipo de preguntas son las que hacen que podamos desafiar muchos mitos que existen de hecho, y poder optimizar nuestra voz. Vos no es que no cantás porque no podés. Primero porque no querés, no te interesa, y está muy bien también. Pero si deseas cantar, seguramente hay una manera de que mejores. Pero creer que es toda una secuencia de ejercicios a los que todo el mundo nos tenemos que adaptar, es como creer que a todo el mundo nos va a quedar bien los mismos pantalones. O que vamos a estar cómodos con esos pantalones. O que nos va a gustar la repercusión que nos da tener esos pantalones puestos. Hay que analizarlo desde el sentido común y animarse a desafiar, porque las creencias siempre nos limitan, para nuestro bien o para nuestro mal. Y eso termina impactando en nuestro cuerpo y en nuestra voz. Entonces, estos ejemplos que te di fueron de gente que se animó a desafiar eso que ellos creían correcto, por un bien mayor, por un resultado mayor, ¿no? Estaban buscando, vieron que lo que estaba establecido no funcionaba y ellos estaban pensando que ellos eran el problema. No sos vos el problema es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. A muchos de mis colegas les pasa que saben dos formas de enseñar y cuando esas dos formas no encajan, empezamos con esto de que bueno, hay gente que no le sale. No. Si la persona tiene el deseo y las ganas de aprender, hay que encontrar una manera para que esa persona pueda progresar teniendo expectativas realistas, ¿no? Porque también acá entramos en otra de que parece que cantar es solamente tener una carrera. Y no, cantar puede ser para tu vida, porque te hace bien y te hace mejor persona, porque te cambia el humor. No necesariamente tenés que tener una carrera. ¿Por qué? No, si la puedes tener, bienvenido, bienvenida. Pero si no, lo mejor es hacerlo porque te hace bien. No es o vivo de cantante o no canto. No. También es otra creencia que habría que empezar a desterrar. Pero en fin. Si vos querés cantar, la técnica no solamente es el problema. El problema también a veces es cómo ves la técnica y cómo la aplicás, o cómo sentís tu cuerpo y lo movés para lograr una sonoridad y un placer a la hora de cantar, ¿sí? Y como para ir cerrando, de esto hablo muchísimo en mi nuevo libro que va a salir prontamente, que se llama ¿Un cantante es o se hace? Es una pregunta. Y nada, va a estar en formato digital, así que lo podés tener en tu tablet, en tu PC, en tu dispositivo favorito para leerlo y releerlo las veces que necesites. Y para los primeros 20 que compren el libro vamos a hacer un taller, estamos largando la preventa ahora. Vamos a hacer un taller de esos 20 primeros compradores, gratuito, donde me van a poder hacer preguntas, vamos a poder, un taller para que se saquen todas las dudas y podamos incluso seguir indagando en este mundo de la voz. Deja tu comentario si querés acceder al libro y con muchísimo gusto me comunico con vos y te lo hacemos llegar, ¿sí? Hasta la próxima.